que tiene que ver con las redes neuronales y backpropagation, así que vamos a hacer como en esta primera parte los videitos de Javi, del profe Javi que ya ha dejado en el aula, y después de ahí vamos a ver cómo empezamos a hacer la práctica, ¿ok? Como no he compartido y yo no tengo descargado los videos, ¿sí? Los tengo desde el aula, me avisan, por favor, si ven bien, si escuchan bien, cualquier cosa, me están avisando, ¿sí? Eh, Me hubiera gustado descargarlos teóricamente, tendrían que estar viendo lo que estoy compartiendo del aula y En esta ahora clase vamos a ver lo tendrían que que es estar el escuchando el audio conexionismo del y video, los... ¿es así? Y, profe, ¿Sí? O sea, escuchan el audio y están viendo maximizada la pantalla ya del video o toda el aula. el video solamente. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esta primera introducción a lo que son las redes neuronales y introducirnos en el trabajo de esta semana, ¿sí? Hola a todos, en esta clase vamos a ver lo que es el conexionismo y los primeros conceptos de redes neuronales artificiales. Comencemos con conexionismo. El conexionismo era un concepto que antiguamente se usaba para referirse a todo lo que podemos representar por medio de redes. Esto englobaba a los ámbitos de la inteligencia artificial, psicología cognitiva, ciencia cognitiva, filosofía de la mente y neurociencia. Es decir, el conexionismo es un conjunto de enfoques que presentan los fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos que emergen de redes formadas por unidades sencillas interconectadas. Hay muchas formas de conexionismo, pero la más común son los modelos de redes neuronales. El principio del conexionismo nos dice que los fenómenos mentales pueden ser descritos por redes de unidades sencillas y frecuentemente iguales que se interconectan. Existen varios tipos de modelos dentro del conexionismo y varían según la forma de las unidades y de sus conexiones. Por ejemplo, un modelo sería que las unidades de la red podrían representar neuronas y las conexiones podrían representar sinapsis. Este tipo de modelo es el que vamos a trabajar en esta materia y el que ustedes seguramente están más relacionados. Son las redes neuronales artificiales. Pero otro tipo de modelo puede ser el de que cada unidad de la red sea una palabra y cada conexión una indicación de similitud semántica. Este tipo de modelo es trabajado generalmente en el área de procesamiento de lenguajes naturales. Dentro del conexionismo surgió un enfoque llamado procesamiento distribuido en paralelo. Este enfoque destacaba la capacidad de procesamiento paralelo de una red neuronal y la naturaleza distribuida de las representaciones neuronales. Dicho enfoque proporcionó a los investigadores un marco matemático general en el que operar. Este enfoque es el que prevalece hoy en día, pero no lo llamamos procesamiento distribuido en paralelo, sino simplemente redes neuronales artificiales. No debemos confundir este término procesamiento distribuido en paralelo con respecto al mismo término que usamos actualmente para referirnos a la capacidad de procesamiento de las computadoras actuales. Este término, procesamiento distribuido en paralelo, para referirse a las redes neuronales ya no se usa, simplemente usamos redes neuronales artificiales. Y dejamos este término procesamiento distribuido en paralelo para referirnos a la capacidad en paralelo que tiene de procesar las computadoras actuales, que es todo un área que pueden especializarse. Ahora sí, entramos de lleno a lo que es una red neuronal artificial. Existen muchas definiciones de lo que es una red neuronal artificial. Yo acá les dejo tres definiciones que me parecen que completan más o menos la idea de lo que son las redes neuronales. La primera dice: una red neuronal artificial es un modelo computacional paralelo compuesto de unidades procesadoras adaptativas con una alta interconexión entre ellas. Lo importante de esta definición es que es un conjunto de unidades procesadoras adaptativas, o sea que se adaptan al problema y que están interconectadas entre ellas. La segunda definición dice que las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos desarrollados para emular el cerebro humano.
Si bien esta definición es sencilla, lo importante acá es que partió de tratar de simular matemáticamente el comportamiento de las neuronas de un cerebro. Y la tercera definición, desde el punto de vista del reconocimiento de patrones, las redes neuronales artificiales son una extensión de los métodos clásicos estadísticos. Hagamos un breve repaso de lo que es la historia de las redes neuronales. Los primeros modelos de redes neuronales surgieron en 1943 por estos dos neurólogos. Podríamos considerar que el surgimiento entonces viene desde 1943. En 1949, Hebb desarrolló la regla de Hebb sobre el aprendizaje neuronal. Es decir, existían los modelos de redes neuronales, pero se necesitaba algún método para que aprendan. Esto fue el primer intento. En 1958, Rosenblatt desarrolló el perceptrón simple, que fue un gran hito para el surgimiento de las redes neuronales. En 1960 apareció la primera red neuronal con aplicación industrial. Esa fue Adalin. Se la aplicó para asociación de patrones, siempre que los patrones sean linealmente separables, también para reducción de ruido en señales y también para la predicción del valor de una señal en un tiempo t+1. En los años siguientes se redujo la investigación debido a la falta de modelos de aprendizaje y el estudio de Minsky y Papert sobre las limitaciones del perceptrón. Es decir, hubo un periodo de años en donde los modelos de redes neuronales fueron perdiendo atención en el entorno científico debido a que no habían modelos de aprendizajes ni no podían sacar provecho de estas redes. Además, habían surgido trabajos como el de Minsky que decían que era muy limitado usar redes neuronales artificiales. Pero en los años 80 volvieron a surgir las redes neuronales artificiales gracias al desarrollo de la red de Hopfield y en especial el algoritmo de aprendizaje de retropropagación ideado por Rumelhart y McClelland en 1986, que fue aplicado en el desarrollo de los perceptrones multicapa. Esto es otro hito muy importante en la historia de las redes, ya que a partir del aprendizaje de retropropagación y los perceptrones multicapa empezaron a usarse con más éxito las redes neuronales artificiales. Hasta el día de hoy es usado. Incluso una parte de las redes profundas que tan de moda están hoy en día utilizan en muchos casos este tipo de algoritmo de aprendizaje. Veamos entonces qué es una neurona. Una neurona es una unidad de cálculo que toma como entrada las variables del problema o las salidas de otras neuronas. Realiza en su forma más usual un promedio ponderado de las mismas y transforma este promedio en su propia salida utilizando una función de activación. Veamos más en detalle. Los modelos basados en neuronas tienen los siguientes elementos básicos: un conjunto de conexiones, pesos o sinapsis que determinan el comportamiento de la neurona. Estas conexiones pueden ser excitadoras, presentan un signo positivo, o inhibidoras, conexiones negativas. Lo que ven acá es una representación esquemática simplificada de lo que es una neurona. El primer elemento entonces son las conexiones, como se ven acá. Están acompañadas por un peso. Estas conexiones pueden ser las variables del problema, si es la primera capa de neuronas, o la salida de cada una de las neuronas de la capa anterior, si es que la neurona no está en la capa de entrada o la primera capa de la red. Otro elemento es la función suma, que se encarga de sumar todas las entradas multiplicadas por las respectivas sinapsis o pesos. Nos estamos refiriendo a esta parte. Lo que hace entonces es sumar cada una de las conexiones de entrada con sus respectivos pesos. Acá está la suma ponderada, así se dice, que es lo primero que hace. Por último, tenemos una función de activación no lineal para limitar la amplitud de la salida de la neurona. Es decir, lo siguiente que se hace en la neurona es aplicarle una función de activación al resultado de la suma ponderada. Con eso arma la salida de la neurona. Es decir, la salida de una neurona es el resultado de la función de activación θ, como se ve acá, de epsilon, donde epsilon es la suma ponderada de las entradas de las neuronas. Lo que está expresando ahí es el resultado de la suma ponderada, lo vamos a nombrar como epsilon, y la función de activación como θ. Entonces θ de epsilon sería la salida de la neurona. Otro factor a aclarar es que el W0, este peso, es utilizado como sesgo para corregir el valor medio de las entradas. El valor de entrada correspondiente a X0 se fija como constante. Es decir, esto va a corregir el sesgo de los datos. Y a partir de X1 a Xn
Estos serían las variables del problema, en este caso si la neurona está en la primera capa, o serían las salidas de las neuronas de la capa anterior. Este valor tiene la finalidad de corregir el sesgo de los datos de entrada, es decir, los datos sesgados contienen una tendencia que no necesariamente puede ser la que refleja la realidad. Un ejemplo simple sería, supongamos que estamos midiendo la temperatura y sabemos que los datos tienden a medir un grado de más. Entonces, para corregir eso, deberíamos restarle un grado para que se ajuste a la realidad. Algo así es el concepto de sesgo. Eso se lo puede corregir mediante un término de sesgo, como está acá, x0, w0. Este término se lo puede especificar directamente o se lo puede calcular, como vamos a ver en la práctica. Este término va a ser calculado por la librería que usemos. Las funciones típicas de activación son muchas, pero vamos a ver tres, que son las más usadas. La primera es función signo o umbral. Esta función de activación arroja 1 si el resultado de la suma ponderada es igual o mayor a 0 y va a arrojar 0 si no lo es. Otra función muy usada es la sigmoidea, ya vamos a ver el comportamiento enseguida. Por último, la función identidad, que generalmente esta función la utilizamos en las primeras capas. Veamos gráficamente cómo se comporta cada una de ellas. Tenemos la umbral, que va a arrojar menos 1 si es negativo, la suma ponderada, y 1 si es positivo, el resultado de la suma ponderada. Acá tenemos la sigmoidea, que el comportamiento es como un suavizado entre menos 1 y 1. Y por último, la identidad, que arroja el mismo valor, o sea, el resultado de la suma ponderada. Hasta ahora lo que vimos fue solamente de una sola neurona, pero con una sola neurona no podemos resolver grandes cosas. Entonces se dieron cuenta que los elementos básicos presentados anteriormente en las neuronas pueden ser conectadas entre sí para formar una red neuronal. En este esquema podemos ver una representación simplificada de una red neuronal multicapa, tipo perceptrón multicapas. Podemos observar entonces que tenemos una capa de entrada, que es las neuronas que reciben las entradas o variables del problema, y después tenemos un conjunto de capas ocultas, que pueden ser una, dos o más, que reciben como entrada la salida de las neuronas de la capa anterior, y finalmente una capa de salida en la cual cada neurona contribuye a la salida de la red o respuesta de la red. Ya sabemos entonces cómo es una red neuronal, pero faltaría saber cómo hacemos para que esta red aprenda. Existen varios algoritmos de aprendizaje de redes neuronales, pero nosotros vamos a ver el más conocido, que es el backpropagation. En la próxima clase vamos a ver en detalle este algoritmo de aprendizaje backpropagation. ¿Cómo vamos? Por ahora tenemos solo una idea de lo que son las redes. ¿Esto ya lo habían visto? Sí, sí, ¿Sí? Ok. sí. ¿Trabajaron con backpropagation antes? No, ¿No? Bueno, no. entonces parte de la parte práctica que vamos a hacer es trabajar con una backpropagation si todo sale bien. Entonces vamos a ver el video que sigue que trabaja con eso. Prestenle atención porque lo vamos a necesitar después para la parte práctica, ¿sí? La primera parte fue solo una intro. Ahora sí vamos a entrar como a la parte que requiere ejercicios, ¿sí? Programación y demás. Vuelvo a hacer lo mismo, les voy a compartir. Hola a todos, en esta clase vamos a ver el algoritmo backpropagation. En 1986, Rumelhart
¿Se escucha bien ahí, gente? No, no, se detuvo. Ah, perdón, no sé qué pasó. Ahora me avisan cómo vamos en cuanto ponga play. Estoy retrocediendo o intentando hacer eso. Ahí va. Hola a todos, en esta clase vamos a ver el algoritmo backpropagation. En No, no 1986, se escucha. Gordon y Williams presentaron para Y yo que una tampoco. red neuronal pueda aprender la asociación que existe entre los Ahí patrones de está. entrada y Sí, ahí saber sí se el escucha. algoritmo Ahí backpropagation. está. En Gracias. 1986, Rumelhart, Hinton y Williams presentaron un método para que una red neuronal pueda aprender la asociación que existe entre los patrones de entrada y las clases correspondientes. Utilizando varios niveles de neurona, este método fue llamado backpropagation. Como podemos ver, entonces este método fue pensado para una red tipo perceptron multicap. En este esquema de ejemplo vemos que es una red con dos capas ocultas, una capa de entrada y una capa de salida. Veamos las características del método. Primero, el método está basado en la generalización de la regla delta. Más adelante en esta clase vamos a ver en detalle la regla delta. En una red backpropagation existe una capa de entrada con n neuronas, una capa de salida con m neuronas y al menos una capa oculta con l neuronas internas. Como vemos en este esquema de ejemplo, tenemos la capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida. Cada neurona de una capa, excepto las de entrada, recibe entrada de todas las neuronas de la capa anterior y envía su salida a todas las neuronas de la capa posterior, excepto la de salida. Es decir, vean en este ejemplo que cada neurona recibe la salida de cada neurona de la capa anterior y su salida va a ir enviada a cada neurona de la capa siguiente. Esto se llama totalmente conectado. Es una red totalmente conectada. Por último, no hay conexiones hacia atrás ni tampoco laterales entre la misma capa. Vemos que no hay ninguna flecha que vaya de la capa siguiente a la anterior ni tampoco flechas que vayan entre las neuronas de la misma capa. Antes de ver los pasos para el entrenamiento, recordemos lo que vimos en la clase anterior. Habíamos visto qué es lo que pasaba dentro de una neurona. En este caso, como ejemplo, una neurona de la capa oculta. Vamos a ver en detalle qué es lo que pasa allá adentro. Como vimos, lo primero es realizar la suma ponderada de las entradas con sus respectivos pesos. Al resultado de esa suma ponderada la vamos a llamar net, como muchos autores la nombran entrada neta. Entonces net va a ser la suma entre todas las entradas y sus respectivos pesos. Luego, a ese resultado le aplicábamos una función de activación para formar la salida de la neurona. La función de activación existe en un montón, vimos las más utilizadas, por ejemplo puede ser una lineal que generalmente se usa en la capa de entrada, o una sigmoidea que su comportamiento es como un umbral suavizado. Ahora veamos en detalle la ecuación. Vemos que tiene subíndices PJ y tiene un superíndice H. P se refiere al pésimo patrón que estamos trabajando. Es decir, nosotros estamos trabajando con un conjunto de datos de entrenamiento de un problema, donde cada una de las X va a ser las entradas o características del problema y las filas van a ser los ejemplos, observaciones o patrones. Ese P, pésimo, va a ser con qué patrón estamos trabajando en ese momento. J refiere a la jésima neurona, en este caso de la capa oculta. El superíndice H significa que estamos trabajando en la capa oculta de la red. Vean que tenemos en la sumatoria que va desde 1 a n. Esto significa que en esta neurona debemos sumar la n salida de cada una de las neuronas de la capa anterior, en este caso la capa de entrada. Como vemos acá, cada entrada va a ser multiplicada por su peso. Aquí el subíndice JI está diciendo que es el peso que va desde I a J. Se lo anota de esta manera, al revés, JI. Este H, como ya sabemos, es que está indicando que estamos trabajando en la capa oculta, y este P de la entrada indica con qué patrón estamos trabajando. Y significa de qué neurona de la capa anterior viene la entrada. Algo muy importante que aclarar es que las entradas, como sabemos, vienen del problema, son las características del problema. Vamos a ir haciendo entrar patrón por patrón del problema para ir entrenando la red. ¿Qué significa entrenar? ¿Qué significa que la red aprenda? Es que ajuste los pesos.
Los patrones de entrada son del problema, pero los pesos, los valores de los pesos no los tenemos. Esto es lo que hay que ajustar, de tal manera que la red aprenda a vincular cada entrada con su correspondiente salida correcta. Entonces, el objetivo del entrenamiento de la red es ajustar los pesos de todas las conexiones. Podríamos decir entonces que el aprendizaje de la red va a estar reflejada en los valores de los pesos que vamos a obtener en el entrenamiento. Ahora sí, comencemos con los pasos del entrenamiento. Lo primero que se hace es generar unos pesos sinápticos pequeños elegidos al azar. Vamos a generar valores aleatorios para cada uno de los pesos de cada una de las conexiones. Luego se introduce unos datos de entrada en la capa de entrada elegidos al azar entre los datos de entrada que se van a usar para el entrenamiento. Y dejamos que la red genere un vector de datos de salida, o sea que haga una propagación hacia adelante. Para ello se presentan las entradas de la red y se calcula la salida de cada capa hasta llegar a la capa de salida. Esta será la salida de la red. Es decir, elegimos al azar filas o patrones para el entrenamiento. Esos patrones los vamos a ir introduciendo uno a uno en la red y dejamos que la red haga la propagación hacia adelante y genere la salida de cada uno de los patrones con los valores de los pesos aleatorios que generamos inicialmente. Entonces, en notación sería lo siguiente: para una neurona J oculta, la entrada neta es la suma ponderada de todas las entradas de las neuronas. Como habíamos visto, a eso lo llamamos entrada neta, donde el índice H se refiere a magnitudes de la capa oculta, el índice P al pésimo vector de entrenamiento y J a la jésima neurona, como habíamos visto. Recuerden que estamos ubicados en una neurona de la capa oculta. Lo que hicimos acá es simplemente la suma ponderada. Para generar la salida de la neurona le aplicamos la función de activación al resultado de la suma ponderada, que nos da como resultado IPJ, que sería la salida de la neurona J con el patrón P. Esto se hace para todas las neuronas de la capa oculta. Ahora, para calcular las salidas de la capa de salida se hace algo similar. Primero hacemos la suma ponderada en la capa de salida, es decir, vamos a hacer la suma de las salidas que generamos de la capa anterior J con sus respectivos pesos. Acá vean que el resultado que me da la notación sería net PK, donde P es el pésimo patrón, K es la késima neurona de la capa de salida y O me refiere a que estamos trabajando en la capa de salida. Como vemos, en esta suma va de 1 a L, es decir, que va a sumar todas las entradas de cada una de las neuronas de la capa anterior, que sería la oculta. La oculta tiene L neuronas, por eso va de 1 a L. Luego, al resultado, le va a aplicar la función de activación que tenga cada una de las neuronas de la capa de salida. Con eso genera la salida de la capa de salida, de cada una de las neuronas de la capa de salida. Bueno, hasta acá tenemos entonces generadas las salidas de cada una de las neuronas de la capa oculta y con eso la salida de cada una de las neuronas de la capa de salida. Es decir, simplemente hicimos la entrada del patrón de entrenamiento y hicimos que la red genere las salidas con los valores aleatorios de los pesos. Eso es lo que dice la notación hasta el momento. El siguiente paso es comparar la salida generada de la red con la deseada, o sea, la original del problema. La diferencia obtenida entre la salida generada y la deseada es el error. Es decir, lo que vamos a hacer es comparar la salida de la red con las etiquetas original del problema. Comparamos la salida de la red con las etiquetas originales del problema. A eso me refiero. Con esto tenemos el error. Y con el error podemos calcular el valor de delta. De acá viene la regla de delta. Veamos en notación el valor de delta de la késima neurona de la capa de salida sobre el pésimo patrón es igual al error. Acá me está diciendo el error, que sería la diferencia entre la salida de la red y la salida original por la derivada de la función de activación de la neurona. Por lo que vimos recién, entonces la función de activación debe ser derivable y por lo general disponemos de dos formas, la función lineal y la sigmoide. Ambas son derivables. La selección de la función de activación depende de la forma que se desea representar la salida. Si se desea que las neuronas de salida sean binarias, se utiliza la función sigmoide. En otro caso, la lineal. Para una función lineal, la derivada es 1, mientras que para la derivada de la función sigmoide es como se ve en esta ecuación.
la salida de la red por 1 menos la salida de la red. Así quedaría, después de varios pasos matemáticos, la derivada de la función sigmoide. Por lo que los términos de error para las neuronas de salida quedarían de esta manera. Para una salida lineal, el delta quedaría simplemente el error, la diferencia entre la salida de la red con la salida verdadera o la etiqueta verdadera. Y para la salida de una sigmoidea quedaría el error, o sea, la diferencia entre la etiqueta original y la predicción de la red por la salida de la red por 1 menos la salida de la red. Hasta aquí lo que hicimos es calcular simplemente los deltas de las neuronas de la capa de salida, pero nos falta ahora calcular los deltas de las neuronas de la capa oculta. La idea del backpropagation es entonces que la red genere las salidas, calcular el error, con el error calcular los deltas de la capa de salida y luego calcular los deltas de la capa oculta. ¿Cuál es la finalidad de calcular estos deltas? La finalidad es que con esos deltas vamos a actualizar los valores de los pesos para que con el próximo patrón de entrenamiento el error sea menos. Es decir, estamos propagando el error hacia atrás para actualizar los pesos con el objetivo de minimizar el error. Eso es la retropropagación hacia atrás. Calculamos los delta de acá, que depende del error, calculamos los delta de la capa oculta y así estamos propagando hacia atrás el error y actualizando los pesos de tal manera que el error cada vez sea menos. Veamos entonces cómo vamos a calcular los delta de la capa oculta. ¿Cómo vamos? ¿Qué característica tiene una backpropagation? Comienzas Entre de las atrás para neuronas. adelante. De adelante para atrás. Claro. De adelante para ¿Y qué atrás. Sí. pasa con las conexiones entre las neuronas? ¿Qué tipo de conexión tiene? ¿Qué pasa entre las neuronas que están en una capa con la neurona de la capa siguiente? Todas las salidas de cada neurona de la capa anterior son las entradas de cada neurona de la capa siguiente. Claro, entonces, desde una neurona de la capa 2, la llamemos así, que es una de las capas ocultas, mando la salida de la neurona a todas las neuronas que están en la capa 3. ¿Sí? Esa que esté totalmente conectada es una característica de esta red. Profe, ahí habla de un coeficiente, un superíndice cero, cuando habla de delta de la última capa, que sería la capa de salida. Es un índice C, es o índice cero, porque si es cero, entonces las capas, la capa de menor valor en superíndice sería sería la de salida. Entonces, si yo estoy hablando de un delta 8, estaría hablando de 9 capas, donde la novena capa sería la primera, ¿no? Ahí justo ahí, porque si Claro. el dato para ello justamente se necesita de delta de la salida, y de ahí el delta va de adelante para atrás, capa por capa. Entonces el superíndice dice cero, o el profe dice O, pero me parece que se confundió, me parece que es cero. Sí, lo que pasa es que es el original, es una sola diferencia. Vos calculás la salida que está en I con lo que debería ser y calculás una única diferencia. O sea, lo que sí pasa es que tenés, a ver si logro ir un poquito más atrás. Quiero encontrar un esquema de la red, un momentito en el que aparezca el esquema de la red, a ver si, Ahí está. claro, acá no, acá en el rinconcito abajo. Ahí. Sí, solo que acá es como que todavía no tiene la capa, la llama capa de salida. A ver, me falta un pedazo. No, porque él Lo que sale acá,
esta salida es la que tenemos que comparar y hacemos una sola comparación entre la salida que me devolvió la red acá y lo que debería haber sido. ¿Para qué? Para que si no está de acuerdo, para que esa diferencia me ayude a ajustar el peso de la próxima vez que se ejecute toda la red y vuelvo a entrar con los pesos ajustados, con los pesos revisados después de trabajar con ese delta. ¿Te estoy respondiendo o te estoy enredando? No, simplemente que es un tema de notación nada más, pero si la notación es, si delta de cero o delta superíndice cero u O se trata de la capa de salida, entonces la capa anterior a la cero menos uno sería la anterior, y así la anterior. Pero era una cuestión simplemente de notación, yo simplemente quería aclarar eso, lo mismo que la P, que es el patrón. Por eso también Sí, no me quedó muy claro qué es la P. Después el resto de todas las fórmulas sí se entiende. sí. Igual, esto lo vamos a seguir, lo vamos a mirar. De hecho, me estoy comunicando con la profe porque habíamos arrancado con esto pensando que ella ya llegaba, les dije que se conectaba en un ratito, pero me escribe que tiene problemas, así que lo que vamos a hacer es terminar de ver el último video, ¿sí? Tienen pregunta la profe Nilda si ustedes podrían conectarse todos mañana para tener la clase mañana. Maxi, Juan Yo no, Pablo. en principio no, porque mañana estoy viajando hasta las 5 de la tarde, más o menos, ya estoy viajando. Así que en principio no, pero bueno, algún compañero que pueda grabar la clase, no hay ningún problema, yo puedo ver el video. Yo sí puedo, profe. Porque sí vas a estar, Maxi, No, yo sí, bueno, yo sí puedo. Matías, perdón. Justo había bajado la vista, no alcancé, me pareció que era Maxi el que estaba contestando. Daniel, ¿cómo estarías vos para conectarte mañana? Hola, profe. Sí, yo sí, no hay problema en mi caso. Porque me dice que cree que no va a poder llegar, ha tenido inconvenientes, ya estaba llegando. Me dijo que les pregunte eso, pero igual tenemos tiempo para ver el último videíto y después de eso nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Juan Bien. Guari, me dijiste que sí te podías conectar mañana. Ok, capaz que en algún momentito cuando Juan se conecte me conteste. Vemos la Hola a todos, anteriormente habíamos calculado los delta de la capa de salida. Ahora nos falta calcular los delta de la capa oculta. Si la neurona es de la capa oculta, entonces la derivada parcial del error no se puede evaluar directamente. Por lo tanto, se obtiene el desarrollo a partir de valores que son conocidos y otros que pueden ser evaluados. La expresión obtenida es la siguiente. Vean que el delta de una neurona que pertenece a la capa oculta es igual a la derivada de la función de activación de esa neurona por la suma ponderada de todos los deltas con sus respectivos pesos, los delta de la capa de salida. Es decir, que los deltas que se calculan en la capa oculta van a depender del valor de los deltas calculados en la capa de salida. O sea, como vimos en la fórmula, para calcular los deltas de la capa oculta vamos a tener que usar el valor de los deltas calculados en la capa anterior. Esto pasa porque no podemos calcular los deltas de la capa oculta directamente con el error. Eso lo hacemos solamente en la capa de salida. De aquí viene el término propagación hacia atrás.
Bueno, hasta aquí ya tenemos los delta de la capa de salida y los delta de la capa oculta. Con estos deltas ahora ya estamos en condiciones para actualizar los pesos. Entonces, en este paso actualizamos los pesos. Para ello utilizamos un algoritmo recursivo comenzando por las neuronas de salida y trabajando hacia atrás, backpropagation, hasta llegar a la capa de entrada, ajustando los pesos de la siguiente forma. Para los pesos de las neuronas de la capa de salida, la actualización de los pesos es la siguiente. Movemos acá, el nuevo valor del peso va a ser igual al peso anterior más una variación del peso. Esa variación va a depender de alfa, que es un término que ya vamos a ver qué significa. Es el laning rate, el delta calculado de la késima neurona y la salida de la neurona de la capa anterior. Para actualizar los pesos de las neuronas de las capas ocultas, el peso de una neurona de la capa oculta, de una neurona J, es igual al peso anterior más una variación del peso. Esa variación va a ser igual a alfa, que es el término laning rate, por el valor calculado del delta de la neurona J por la salida de la neurona de la capa de entrada, o sea, de la capa anterior, donde alfa es el parámetro laning rate, que va a ser siempre mayor a 0. Y controla la velocidad con la que el algoritmo converge en un mínimo global. También se puede añadir o sumar un término llamado momentum, que evita que el algoritmo converja en mínimos locales. Normalmente estos valores se encuentran con prueba de error. Entonces se continúa propagando el error hacia atrás hasta tantas capas tenga la red y ajustando los pesos, hasta que el término del error resulta aceptablemente pequeño para cada uno de los patrones aprendido. Es decir, esto termina cuando se alcanza un nivel de error aceptable que nosotros definimos. Esa sería una forma o un criterio de parada del algoritmo. El otro criterio es contar las iteraciones que hace. Decir que, por ejemplo, termine a las 1000 iteraciones. Ya vamos a ver más en detalle todos estos conceptos. La actualización que vimos recién se puede hacer de dos maneras. La versión batch, la actualización de los pesos se lleva a cabo luego de pasar por todos los patrones del conjunto de entrenamiento. Esto se llama época. Entonces se hace la actualización de los pesos por época. Mientras que la manera online, para cada patrón de entrenamiento los pesos son actualizados. Pasa un patrón de entrenamiento y se actualiza el otro. Veamos gráficamente lo que hace este algoritmo. Para eso tenemos una gráfica muy sencilla en la que suponemos que tenemos una red con un solo peso a ajustar. Esta gráfica lo que me representa es el error alcanzado de la red según el valor del peso. Como podemos ver, nuestro objetivo sería que la red aprenda de tal manera de que cometa el menor error. Sería en esta zona, que la vamos a llamar mínimo global. Y tenemos que evitar que la red converja en esta zona, a donde hay un mínimo local, ya que no estaríamos encontrando una solución óptima. En cada época o iteración del algoritmo, se va a ir evaluando cada uno de estos valores y va a ir recorriendo la curva hasta tratar de encontrar la mejor combinación o el mejor valor de los pesos, que nos lleva al error mínimo. En las ecuaciones que tenemos para actualizar los pesos en la capa oculta y también en la capa de salida, estas fórmulas, tenemos el término alfa, que habíamos dicho que era el laning rate. Gráficamente podríamos decir que son como los saltos que hacen el algoritmo a medida que va evaluando el error con las actualizaciones de los pesos. El learning rate es la tasa de aprendizaje. A mayor tasa de aprendizaje, los saltos sobre esta curva serían más grandes, y a menor tasa de aprendizaje, los saltos serían más pequeños. Iría recorriendo la curva en forma más lenta. El valor del learning rate hay que ajustarlo con prueba y error, ya que un valor grande de learning rate podría hacer que el algoritmo nunca converja, que quede saltando entre dos valores y nunca llegue al valor mínimo global o el mejor valor de error mínimo que podamos encontrar. Pero también un valor muy pequeño de learning rate haría que recorra muy lento la curva de error y nunca llegue tampoco al mínimo que estamos buscando. En cada época o iteración de la red, el algoritmo va a ir ajustando los pesos y con los nuevos valores de los pesos va a ir evaluando el error que comete la red. Es decir, va a ir haciendo los saltos gráficamente y recorriendo la curva de error. Dijimos que iba a detenerse si llega en una de las iteraciones
iteraciones llega a un nivel de error aceptable o definido por nosotros. La otra forma que el algoritmo pare es especificándole un número de iteraciones fijas. Por ejemplo, que a las 1000 iteraciones se detenga y bueno, estaría en este valor de error y de peso. Como ven, entonces no es tan fácil. Lo que hay que hacer es ajustar bien la red para que podamos llegar al mínimo global y tener buenos resultados. En la próxima clase vamos a hacer la práctica de las redes neuronales con el algoritmo Backpropagation. Vamos a utilizar una librería que ya tiene implementada el Backpropagation. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Pablo, o Juan Pablo creo que era. Acá recién hace la propagación hacia atrás, así que acá recién tenés los deltas para las capas ocultas que van a llevar de nuevo hasta la capa de entrada, el ajuste, Sí, ¿sí? sí, sí. Y hay dos Así que acá formas. recién viene el que iría capa a capa, Bien, ¿ok? bien, bien. Sí, entiendo. Y además, lo que dice es que se pueden hacer online, que es fila por fila, se van actualizando, o cuando terminan todos los registros, recién ahí hacer la actualización de los Exactamente. factores. Entonces, por eso le llama O por original o cero porque es la primera, ¿sí? Ah, ya, ya, De todos los que vienen hacia atrás, ok, perfecto. ¿sí? Bien, bien, gracias. No hay Buenísimo. problema. Eh, chicos, tengo desconectada a la profe Nilda, ni siquiera me ha podido contestar los mensajes. Sé que quedó con el auto detenido en medio de la ruta, no debe haber quedado sin señal. Fátima, me estaría faltando confirmar si vos podrías conectarte mañana. Anaí, Profe, me acá habías dicho. estoy. Buenas tardes, perdón por no haber contestado Hola, hace rato, pero no podía prender el micrófono en el cole, pero sí estaba en está bien. clase. Ok, Sí puedo mañana, sí podría ok. mañana. Anaí, Oh, sí, profe, sí puse en el chat. y me faltaba Juan Guari. Perdón, no alcancé a ver el chat, lo que estaba compartiendo, no me animé a habilitar el chat. Ah, listo, ahí lo estoy viendo. Y por las dudas estaba revisando. Juan Guari no me ha respondido, ¿no? Daniel, ¿podrías grabarle la clase de mañana para que Juan Pablo no la pierda o alguien puede hacerlo? Sí, ya habían dicho que sí podía, uno de los Ok, compañeros. Y ok. así, Entonces, si es así, después de haber visto esto, mañana nos vamos a conectar, mañana ya vamos a necesitar, vamos a volver a trabajar en el Google Colab con R y eh, vamos a intentar practicar, digamos, con una backpropagation, resolver un problema de este tipo, ¿sí? Así que Y sí, no sé si estaba, sí, creo que sí estaba en la clase anterior donde yo le había preguntado a la profe sobre ese problema de dimensión que me salía de la práctica 4. Yo todavía no lo pude solucionar. Ella dijo que me iba a contestar en el foro y hasta ahora no. ¿Le pregunto mañana directamente? sí, porque vos sabés que me olvidé yo también de preguntarle a ella si había podido resolverlo y yo no me acordé honestamente. Hoy tuvimos un día con exámenes y demás, así que se me escapó profe, hacerle la pregunta. Recordanos Bueno, mañana, por... Sí, bueno, bueno. yo, yo tuve ¿cómo es este? El código y lo probé y sí me anda a mí. Y es una cuestión ahí de una variable nada más. No sé si quiere puedes. que comparta con los compañeros o lo vemos mañana, no sé. Sí. ¿Querés que aprovechemos, Fátima, ahora que están conectados? ¿Querés compartir? Yo dejo de compartir y vemos si lo tienen igual, que a vos te sale. Como quieran, profe. Yo me acuerdo que sí mostré ahí la foto en el foro, pero sí es algo, me acuerdo que la profe nombró algo de una semilla. No sé si era eso, que tenía que declarar algo antes, porque todo lo otro estaba copiado tal cual de lo que la profe mostró. Pero ahí está compartiendo la pantalla.
Ahí está, yo lo que hice fue, bueno, es básicamente el mismo código del trabajo anterior, Sí, pero bueno, obviamente llamo siempre a la librería Random Forest, porque si no, no me va a andar. Y lo que hice fue, bueno, yo no encontraba primero, tuve dos problemas. El primero era que no sabía cómo utilizar los argumentos del Random Forest. ¿Sí? Porque el SVM sabía de que le tenía que pasar tres parámetros. El primero era los conjuntos, los datos, el segundo parámetro era cómo lo voy a clasificar con el 0 y con el uno, y el tercer parámetro era qué tipo, si era una regresión o era una clasificación. Yo lo dejé sí. esto que tiene hashtag, digamos, ¿cómo era? Numeral, lo dejé Comentar, sí. comentar porque eso está mal, y esto es lo que sí va, lo que no tiene. Y bueno, un compañero me facilitó cómo se utiliza el Random Forest. Y como lo tenía copiado y pegado del mío, me empezaron a saltar errores. Y lo único que el único error que yo tenía, que noté que tenía, era que yo estaba utilizando mal aquí el random este. Una vez Sí, que ya tengo el resultado, yo lo guardo en una variable, no en una variable tipo lista, en una variable nada más. Y claro. después recién con esa variable la voy poniendo en cada i de la lista de modelos. El modelo es una lista. Claro. Yo pongo el random forest Primero acá, armas la variable y después generas la lista. en realidad agarro la variable, la asigno a la variable el random forest, ¿sí? Y después de la variable lo pongo en donde corresponde de la lista. Si yo pongo random forest acá, no sé por qué me sale error. ¿Ves? Porque es como una transitividad de acá para acá y de ahí para acá. Pero bueno, ahí sí me sale. Y después con Predict también tuve un problema, que yo lo estaba usando así, a predicciones, igual a Predict, y le mandaba estos parámetros, y para Random Forest parece que se tiene que utilizar de esta forma, con un test predicted. Y después el resto es igual al algoritmo que ya tenía, y de hecho le hice una prueba y ahí está el algoritmo corriendo y me da un 95 de exactitud o un Bien, 0,45 de error. perfecto. Y bueno, y Muy bien, eso, y herramienta. eso, y el práctico es casi igual que el anterior, el 3, pero bueno, ahora con Random Forest y respondiendo a las preguntas. Perfecto. Lo que sí Fátima, ¿cómo habías noté, hecho vos? demora muchísimo más que el anterior, que el SBM. Claro, Bueno, eso, y eso después sí. si quieren, lo paso, no sé. Gracias, Juan Pablo. Fátima, te preguntaba cómo es que habías hecho vos. ¿Tenías algo como esto? ¿En qué momento te genera el problema? Espéreme 2 segunditos, profe, ahí abro Dale, el Google. Es que lo que pasa es que me están dando un poquito mal el internet, pero ahora lo abro y le comparto pantalla si quiere. A mí me da un error en la dale, dimensión. Ahora le muestro. Espéreme un ratito. dale. A mí me da un errores también, pero era porque estaba utilizando mal la variable, no sé. Capaz que no es lo mismo, el mismo error, pero capaz que sí, no sé. A ver, yo dejo de compartir y bueno, lo- Dale, gracias, Juan Pablo. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, ahora ya se ve. Yo ahora no lo ejecuté, quedó en el error de la vez pasada. Es en esta parte, porque me acuerdo que la profe nos mostró en pantalla el código, yo iba Ah, no me copiando lo uno por incorrecto uno. dimensión. Claro, es en esta parte. Yo ahora, como le digo, no ejecuté nada porque tengo que empezar a ejecutar desde arriba. Pero ese es el error que siempre me salió y no lo pude corregir y ese es el que también mandé al foro. Pero sí, tendría que fijarme eso que explicaba Juan, Sí, así corrijo. hace lo mismo, digamos, porque ahí en la Claro, línea posta. 5, en la línea 5 dice random Ah, for, mira. y le estás mandando a la i de una lista que debería estar bien, pero a mí me salía error. Si vos pones ese random for, ese resultado a una variable y esa variable la pones en la lista, debería funcionar.
Voy a hacer eso entonces. Voy a cambiarlo bien, a ver si funciona, porque primero tengo que ejecutar todo esto de nuevo. Claro. Y capaz que con eso se soluciona, porque, bueno, hasta ahora no lo quise tocar mucho porque me seguía saliendo lo mismo. Y me fijé en el ChatGPT qué sugerencia me daba y Y no, no con te da cualquier... ganas. Sí, yo modifiqué varias veces el código y como que me seguía saliendo el mismo error de la diagonal, que era esto, pero voy a probar entonces eso. Ahí te paso, si querés, mira, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si vos estás ahí, Fátima. Sí, 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 Ah, sí, estás. Ah, estoy dale. ahí. Dale. Si, Bueno, si lo pasas Ok. ahí de 10 así ya me fijo si era eso nada más. Pero sí, muchísimas gracias, la verdad que estaba perdido. sí, viste que dice dimensión, y ahí digo, capaz que la lista por la dimensión, ¿viste? Se le Claro, saqué y puse en una variable y creo que ahí anduvo, digamos así. Porque, entonces Claro, voy a probar con eso nomás. Si a vos te salió, no va a salir entonces a todo. claro. No se me Yo no había sabía ocurrido, cómo pero avanzar. es una buena opción, ¿no? Mandarlo primero a una variable y después recién, como dice él, sí, hacer transitividad. y si vos pones esa variable, si vos después la ejecutás y querés mostrar el resultado de la variable, te va a mostrar una cosa como un montón de cosas, que es el resultado de una pasada, digamos, del random forest. Es Claro, como, no sé qué tipo de variable debería ser, pero es una variable, no sé, no común, digamos, que no sé si cabe la sintaxis para ponerlo en un modelos, subíndice i. Creo que va por una variable primero y recién la variable. Bueno, no sabría explicarlo. Tenemos que preguntarle a la documentación directamente de R claro, porque es así, digamos. Pero bueno. sí. Yo todavía estoy aprendiendo R con el profe, así que estamos medio haciendo experimentos. Así que está bueno porque vamos aprendiendo todos juntos de esto. Chicos, ahí me confirma la profe Nila que ella hoy no va a poder llegar, así que nos juntamos mañana en el horario de clase. Con ustedes tenemos a las 2, ¿verdad? Mañana. Sí, profe, a las 2. Ah, ok. Entonces mañana a las 2 nos vemos para hacer la práctica esta de No, backpropagation, no ¿sí? puede ser a las 3, profe. No, no es muy No, temprano a las 2 porque de la mañana tarde. ya tenemos clase Ah, cierto a que las ustedes tienen clase 4, presencial. claro. Cierto, me olvidé, perdón. Así que, y tenemos que terminar tener el tiempo para lograr hacer toda la práctica. Así que estamos medio jugaditos con el tiempo. Después, si nos sobra, capaz que nos podemos ir más temprano, pero No, no hay a problema, las le 2 nos preguntaba, ¿no? encontramos. Sí, no he calculado cuánto tiempo, pero hoy la profe ya estuvo trabajando un rato largo con armar el práctico, así que me dice la profe Nilda, porque a todo esto yo había aprovechado a preguntarle en el mensajito si ella había visto tu mensaje, dice que a ella lo ejecutó y tu código le salía bien a la profe Nilda. Mi código No le sé, salió bien, o sea que no modificó nada. sí, no, Me parece raro, profe, porque yo me acuerdo que le ejecuté el mostré. código y funciona bien con mis archivos de datos. O sea que el problema soy yo. Yo me acuerdo No, que hice ¿sabes qué? paso a Me paso. dice que debe haber algún problema con los RData, con los datos que vos tenés, a lo mejor al guardarlos o al generarlos, los Ah, guardamos ya. diferente y por eso es que tiene esa diferencia Aparte, en la la ejecución. profe debe tener re tuneado su R. Bueno, debe tener toda la También puede ser, también Claro, puede porque ser. nosotros nos quedamos con lo que hicimos del práctico anterior y yo me fijé y me daban bien los datos, o sea, me fijé directamente en el R que tenemos, así como hacíamos con los prácticos anteriores, y me daba bien, Claro. pero bueno, si no, trato de hacerlo de nuevo al Y yo no práctico y te, vemos como qué me sale. olvidé de la consulta, no lo probé, así que por eso no te puedo decir que hice. La próxima vamos a tener que anotar así, tal cosa, esto me pasó y mandan el notebook. Así podemos seguir probando en nosotros. Bueno, chicos, nos vemos Sí, profe. mañana. Hoy terminamos medio temprano
Esperemos que todo esté listo para mañana. Listo. Bueno, nos vemos, profe. Gracias por conectarse. Nos estamos viendo, chicos. Que Hasta luego, descansen. profe. Hasta luego. Ah, profe. Chao, hasta luego.